Evolución histórica del trabajo social comunitario. Adicional, veremos algunos subtemas como son evolución histórica del trabajo social comunitario, contribuciones más importantes al desarrollo social comunitario y la conformación actual del trabajo social comunitario, historia del trabajo social en Argentina y en Colombia. Y por último, la línea del tiempo del trabajo social comunitario. Evolución histórica del trabajo social comunitario. El trabajo social comunitario tiene relación con las acciones realizadas dentro de una comunidad en particular para promover la transformación positiva de la misma relevancia. Una comunidad debe reunir ideales positivos que vayan encaminados a lograr propósitos y objetivos planteados, que den como resultado la finalización positiva de las metas planteadas inicialmente, con plena verificación de los logros obtenidos. El trabajo social comunitario es un método de intervención clásico, como lo son también el individual y el grupal. Fue aceptado en 1962 como práctica de trabajo social por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Norteamericanos. El trabajo social comunitario también recibe otros nombres, como son desarrollo comunitario, organización de la comunidad e intervención comunitaria. Esos conceptos tienen como fin el bienestar social de la comunidad, donde participan activamente para poder lograr la solución de problemas por medio de recursos proyectados para priorizar necesidades y en esa misma medida lograr los objetivos propuestos inicialmente. El trabajo social comunitario tiene una gran importancia por su actividad. Consiste en una integración de personas que inicialmente se tuvieron que conocer, dialogar y planear y al mismo tiempo gestionar para poder llevar a cabo su consecución de los objetivos inicialmente planteados. El trabajo social comunitario se cree que inició en 1920 en Estados Unidos y de ahí empieza sus inicios como una profesión. La modalidad de intervención en el nivel comunitario del trabajo social fue considerado uno de los tres métodos de intervención clásicos junto con el nivel individualizado y grupal. Este método tuvo sus inicios como método especializado del trabajo social en los Estados Unidos en los años 40. Más tarde ingresaría en América Latina y más adelante ayudaría a los países europeos que habían participado y sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En 1962 fue aceptado como un campo de práctica del trabajo social por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Norteamericanos. Históricamente, el primer abordaje de la intervención comunitaria es eminentemente empírico y de inspiración religiosa, con el propósito de mejorar las condiciones sociales de las clases sociales deprimidas. Juan Luis Vives y su experiencia en Brujas, el sistema de Hamburgo de 1765, la organización de la caridad en Glasgow por Thomas Chalmers en 1805 y Narcea S.A. de Ediciones, estos fueron los primeros impulsadores del trabajo social comunitario. Algunos modelos sociales en esos tiempos tomaban el nombre de comités de distrito, comités de ayuda sanitaria, comité para el cuidado de los niños en las escuelas y el servicio social en hospitales. El movimiento de los TED-MED tuvo gran influencia en el nacimiento del trabajo social comunitario. El primer TED-MED fue fundado por el canónigo S.A. Barnett con el nombre de Tybee Hall, un barrio de la zona oriental de Londres, donde él era párroco. Fundó en dicha parroquia un centro residencial donde jóvenes universitarios que ya estaban graduados de las principales universidades ejercían actividades comunitarias y más adelante se llamarían trabajo social con grupos y organizaciones de la comunidad. Estos profesionales trabajaban sin ninguna ganancia económica, se encerraban por años, algunos dedicaban sus mejores años a prestar servicio a los más necesitados. Historia del trabajo social en Argentina y en Colombia. En Argentina, el 2 de agosto de 1924, por la revolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, fue creado el curso de visitadoras de higiene social, dependiente del Instituto de Higiene de dicha facultad. Más adelante, el 23 de junio de 1930, fue inaugurada la primera escuela de servicio social que dependía del Museo Social Argentino. Esa escuela se creó con las experiencias recopiladas en Europa
con financiación del gobierno local. El 18 de diciembre del 2014 se implementó la Ley Federal del Trabajo Social, que fue enunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Argentina, el trabajo social comunitario tardó mucho en llegar porque el Estado no le daba el estatus que merecía y carecía de políticas públicas que avalaran el trabajo social y así no declararlo como profesión. Al ser un gobierno capitalista no permitía que fuentes de financiación llegaran a cubrir necesidades de las minorías. Se rescata la lucha que tuvo por el trabajo social comunitario Eva Perón, quien luchó para darle el reconocimiento a la profesionalización del trabajo social. La llegada del trabajo social en Colombia se dio en octubre de 1936 y se dio después de la crisis económica de 1929, años en los cuales se inicia la industrialización. La primera escuela de trabajo social fue fundada en Bogotá en 1936 y en 1937 empieza su funcionamiento. En 1940 el gobierno la reconoce. Empezó con 20 estudiantes y tomó el nombre de Escuela de Servicio Social del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, con la asistente social María Carulla de Vergara, quien desarrolló sus estudios en la Escuela Católica de Enseñanza Social de Barcelona. El trabajo social en Colombia tuvo su influencia en Europa después de la industrialización y también tuvo su influencia de Norteamérica. Contribuciones más importantes al desarrollo de la acción social comunitaria y a la conformación actual de trabajo social comunitario. Roberto Owen se destacó por ser párroco en un barrio de la zona oriental de la ciudad de Londres. Allí fue donde fundó una parroquia y un centro residencial, donde jóvenes universitarios que ya estaban graduados de las principales universidades ejercían actividades comunitarias y más adelante se llamarían trabajo social con grupo y las organizaciones de la comunidad. Natalio Kirchnerman se encuentra en la línea de las definiciones operativas de la comunidad, conceptualizándola como un sistema de relaciones sociales en un espacio geográfico en el que transcurre la vida o parte de la vida de un conjunto de personas y en el que se producen interacciones. Augusto Kohn. Para Kohn, la comunidad, lo comunal, es invariablemente el origen de lo social, y el interés por esta elemento se centra, por un lado, en la perspectiva empírica, estudio científico, y por otro, en la metodología, que esclarece el análisis de la religión, la autoridad, la ley, la personalidad, el lenguaje e incluso desde un mayor alcance el problema de la organización y la desorganización. Ezequiel Anderet. La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de algunos rasgos, intereses, elementos o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica, en la cual la pluralidad de personas interaccionan más intensamente entre sí que en otro contexto. Evolución histórica del trabajo social comunitario. Esta comienza en 1816 con la creación de los pueblos cooperadores de Roberto Owen. En 1860, la Charlotte Entidades Organizativas de Socorro a Indígenas. En 1908 se crearon los consejos de bienestar de comunidad. En 1913 se creó la primera caja de comunidad. En 1920, el trabajo social comunitario tiene sus orígenes iniciales en Estados Unidos y empieza a perfilarse como una profesión. En 1947, desarrollo comunitario en África y en Asia. En 1950, se crea la primera definición de desarrollo social en Colombia. En 1956, desarrollo de la comunidad, unión de esfuerzos de una población por su gobierno. En 1960 se plantea el rol de desarrollo de la comunidad. En 1961 el trabajo social pasa por Latinoamérica y se establece la Alianza para el Progreso. En 1962 el trabajo social comunitario fue aceptado como un campo de práctica por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales
y en 1936 y 1952 se crean las primeras escuelas de trabajo social en Colombia.